Hoy vamos a ver cómo realizar en C un programa que nos diga si un año es bisiesto o no. Aquí tenemos el diagrama de flujo. Comenzamos el programa y le introducimos el año, que en este caso le va a llamar la variable a, y es de tipo int. Para que un año sea bisiesto debe cumplir una serie de condiciones. La primera es, el año es divisible entre 400. Si el año es divisible entre 400 es bisiesto y acabaría el programa. Otra forma de poner si un año es divisible entre 400 sería dividir ese año entre 400 y comprobar si el resto es 0. Pero si no es divisible entre 400, es decir, año entre 400 da un resto distinto de 0, nos vamos por la rama del no. Pero todavía puede que sea bisiesto, si cumple estas dos condiciones a la vez. El año tiene que ser divisible entre 4 y no debe ser divisible entre 100. Y las debe cumplir a la vez, porque esta es la operación AND. Si cumple estas dos condiciones a la vez, es bisiesto, y acabamos el programa. Pero si no las cumple, no es bisiesto. Pues vamos a comenzar. Partimos de esta estructura. Tenemos dos librerías, la stdio.h para printf y scanf, y la locale.h. para introducir la sentencia setLocale y que nos permita escribir acentos o ñes. Lo primero que tenemos que hacer es introducir la variable. Vamos a ponerla de tipo int y le llamaremos año, que va a ser la variable del año. Y es de tipo int porque los años no son decimales, es un número entero. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que pedir al usuario o a la usuaria que introduzca el año. Lo hacemos con printf, pedir por teclado. Y pedimos el año. Y se quedaría esperando a que introdujera el año. Ahora guardamos el año en la variable año. Lo hacemos con scanf. Como es de tipo int, esta variable, tenemos que introducir tanto por ciento de. Ampersand para poder identificar dónde está la variable año y el nombre de la variable. Ahora vamos a comenzar con lo importante del programa, con un if. La primera condición era que el año tiene que ser divisible entre 400. Si es divisible entre 400 ya es bisiesto. Por lo tanto, si el año lo dividimos entre 400 y ponemos este porcentaje porque significa que estamos cogiendo el resto, que es lo que nos interesa, si el resto de dividir año entre 400 es igual a 0, ya ves, el año será bisiesto. Así que queremos que aparezca en la pantalla con printf el año que introdujo, vamos a poner tanto por ciento de, es bisiesto. Y sustituimos el tanto por ciento de por el valor que haya en la variable año. ¿Qué pasa si el año no es divisible entre 400? Pues nos vamos a la segunda condición, y esto lo hacemos con un else. En este caso, tiene que cumplir dos condiciones, que sea divisible entre 4 y a la vez que no sea divisible entre 100. Para que se cumplan dos condiciones, pues necesitamos la primera condición, ampersand, ampersand, y la segunda condición. La primera condición que tiene que cumplir es que el año dividido entre 4, cogemos el resto, tiene que ser igual a 0. Es decir, que el año es divisible entre 4. Y la otra condición es que el año no puede ser divisible entre 100. Aquí estamos dividiendo el año entre 100 y cogiendo el resto. Y para indicar que el resto tiene que ser distinto de 0, ponemos admiración igual.
y el 0. Pues si cumple estas dos condiciones, significa que el año es bisiesto. ¿Y si no cumple las dos condiciones? Pues si no cumple las dos condiciones, significa que el año no es bisiesto. Pues ahora vamos a probar. Vamos a probar con el año 2020. Y nos dice que el año 2020 es bisiesto. Este año no es divisible entre 400, así que nos vamos a las siguientes condiciones. 2020 es divisible entre 4 y no es divisible entre 100, por lo tanto es bisiesto. Ahora vamos a probar con el 2000. Es bisiesto. El 2000 ya es divisible entre 400, por lo tanto es bisiesto. Y por último con el 1400. Nos dice que el año 1400 no es bisiesto. Porque el 1400 no es divisible entre 400. Nos vamos a las siguientes condiciones. ¿Es divisible entre 4? Sí. Pero el problema es que también es divisible entre 100, por lo tanto no es bisiesto.